Vamos a dibujar un coche en perspectiva militar. Dibujamos, por ejemplo, la estructura de la carrocería frontal. Entonces, una forma así, que se cierra hacia arriba, y la altura del parabrisas. Ahí tendríamos la vista en alzado. Dibujamos ahora, por ejemplo, la vista en planta. Hacemos simplemente un rectángulo. Y dentro de este rectángulo vamos a ponerle, por ejemplo, el entrante hasta aquí. Y vamos a cerrar por detrás un poco. Hay que intentar no perder la simetría. El frontal, parabrisas. Y el frontal del automóvil. Vamos a poner las ruedas a esta altura. Y a esta altura el parachoques. Bueno, tenemos simplemente pues lo que podría ser una estructura básica de la que vamos a partir. Aquí ponemos, por ejemplo, el parabrisas de aquí a aquí. Y aquí lo vamos a redondear. Bueno, tenemos el coche visto desde arriba, visto frontal, y ahora hacemos un perfil. Dibujamos una línea recta, marcamos una línea de separación de los dos planos verticales y proyectamos los puntos. Haciendo centro aquí vamos pasando esas longitudes a la parte del parabrisas superior e inferior. Y lo mismo la parte más frontal del automóvil. Luego tendremos aquí delante el parachoques. Levantamos esas longitudes y proyectamos ahora el perfil. Entonces, por ejemplo, que la altura trasera, que no la vemos por aquí, llegue hasta aquí. Luego el parabrisas llega hasta aquí y llega hasta aquí. Y luego este llega hasta aquí y este hasta aquí. O sea que el parabrisas hace esto, luego baja. Y luego aquí tenemos el frontal del automóvil. O sea que esta es la carrocería de perfil. Dibujamos las ruedas, más o menos por aquí. El perfil es donde se ve mejor la ubicación exacta. Y por aquí. Tenemos la carrocería algo levantada. Y esto podríamos proyectar también la altura a la que va a estar parabrisas y los cristales laterales junto con la puerta. Voy a hacer aquí el guardabadros y el parachoques. Bueno, tenemos la estructura sin entrar en mucho detalle de lo que podría ser el automóvil bajo esta vista, bajo las distintas vistas. Y ahora dentro de esto podríamos empezar a detallar, pero bueno, nos interesa más, por ejemplo, el parabrisas seguramente será más bajo. Nos interesa más empezar a construir la perspectiva. Hay que ver, eso sí, que está perfectamente simétrico respecto a un eje. Y aquí, pues todos los detalles, las dimensiones, por ejemplo, que hay una distancia de prácticamente 3 ruedas entre rueda y rueda.
Bueno, ¿cómo transformar una vista, como tenemos aquí, 3 vistas en una perspectiva militar? Bueno, pues vamos a partir simplemente de la vista en planta. Vamos a detallar un poco más la vista en planta. Dibujamos aquí esta línea que podríamos proyectar los puntos por donde viene y por donde vendría también la puerta. Aquí igual anchura de un lado que del otro y suele ansiarse por la zona de las ruedas. Bueno, entonces simplemente giramos ligeramente el papel y ahora le vamos a ir dando las alturas correspondientes. Por ejemplo, el parabrisas corresponde aquí a este punto y tiene esta altura. Podríamos aplicar a todo la misma reducción, pero bueno, le vamos a dar la misma altura y le damos la orientación que queramos, el ángulo que queramos. Vamos a hacer, por ejemplo, que las verticales, ahora visto así se ve esto algo asimétrico, que las verticales sigan esta dirección. Entonces tenemos, el parabrisas tiene esta altura. Cogemos esta altura, la colocamos aquí, a partir del punto donde está. Vamos a darle a todos los puntos la mitad para que no dé la impresión de mucha altura. Entonces esto cogeríamos la mitad, pues sería esto. Este punto sería la mitad. Este cogeríamos también la mitad de esto. O sea, correspondería, vamos a coger a partir de este punto, que es este. Entonces tendremos que exactamente tiene esta altura igual aquí. Bueno, pues ya tenemos la base del parabrisas, que es esta. Ahora si quiero coger este punto, corresponde a este. Pues tendrá esta longitud más esta, pero estamos cogiendo la mitad, ¿no? Entonces según eso, cojo la mitad de esa. Viene por aquí. Lo mismo hago con este punto. Pues cojo su altura a partir de este punto que es su proyección. Levanto la altura total, es en realidad la misma altura, no, estamos con este. Pues este punto tenemos respecto a esta línea, aquí tenemos esto. Entonces decíamos, tenemos este punto, subimos este punto. Aquí va a estar entonces el perfil de lo que es el automóvil. O sea que en realidad esta altura, pues cogeríamos la mitad a partir del punto donde está. O sea, esto la mitad, pues a partir del punto que es este, pues cogemos aquí la mitad. Tenemos entonces el parabrisas. Ahora esto es una paralela a esta, ya que es plano, una paralela a esto con una ligera curvatura. Y tenemos luego esto. Esto tiene esta altura, pues la mitad a partir de aquí. La mitad a partir de aquí. Tenemos entonces la parte trasera. Esto por detrás va a llegar exactamente pues poco más que esto. Entonces es la mitad de esto, o sea, esto. Entonces exactamente tenemos el parachoques, pues va a quedar, si llegaba hasta aquí, pues exactamente hasta aquí. Mientras que aquí detrás exactamente hasta aquí. Por tanto la parte trasera es esta. Entonces tenemos ahora ya la parte trasera, tenemos la parte delantera. Podríamos proyectar este punto, aunque sabemos que viene aquí en una línea recta. Y ahora el frontal tiene esta altura. Cogeríamos la mitad de esto, o sea que es esto a partir de este punto y de este punto. O sea que sabemos que la mitad de esto vendrá por aquí y por aquí. O sea, eso quiere decir que el habitáculo, pues lo que es la parte frontal de esa carrocería viene por aquí. Entonces podemos bajar aquí una paralela, imaginando eso en el espacio. Entonces, bueno, vamos ya recortando las formas. Entonces, simplemente, una vez que teníamos la planta, si esta era la planta, pues teníamos aquí el parabrisas. Entonces, simplemente, para un punto cualquiera, por ejemplo este, cogíamos la mitad de esta altura y la colocábamos a partir de la proyección del punto, que es esta. Y hacíamos lo mismo con todos los puntos. De esa manera fuimos obteniendo las referencias de los distintos puntos.
Bueno, una vez que tenemos esto, también la altura de las ruedas vemos que están hasta aquí. Vamos a sacarlas aquí ligeramente para que se vean mejor. Entonces, esa altura de las ruedas cogeremos la mitad. Eso quiere decir que a partir del punto donde se apoyan, bajamos el punto donde se apoyan aquí, que es este, pues hay que coger exactamente esto. Bueno, pues la altura va a ser esto, nada más. Y la anchura va a ser la misma, porque eso es invariable. Eso quiere decir que la tendremos que meter en un cuadrilátero y aquí en un cuadrilátero igual. Bajo este punto, mediante una ortogonal, y luego hago el giro y viene a parar aquí, mediante una ortogonal. O sea, este mismo cuadrilátero lo reproduzco aquí. Bueno, pues exactamente las ruedas van a quedar dentro de esa distancia y ahí van a tocar, vamos a bajarlas ligeramente, es donde van a tocar el suelo. Como estamos en una asonometría, en una perspectiva hecha mediante paralelas, en realidad las dos ruedas van a ser idénticas. Vamos a quitarle por aquí un trozo y ya redondear aquí la forma del automóvil. Y lo mismo aquí. Vamos a simular aquí un poco la forma de la curva de la carrocería. Sería más hacia adentro así. Y luego la puerta. Y vamos a generar aquí un pequeño vacío para... Bueno, tenemos... Vamos a cerrar aquí el parachoques. Los elementos principales de la carrocería, vamos a ver si están centradas. Entonces, si hacemos esta línea hasta aquí, la simétrica, pues también haremos la simétrica ahí. Y vemos que este faro, para estar en concordancia con este, tiene que estar ahí, más o menos. Bueno, entonces tenemos ya los elementos principales. Entonces, simplemente lo que hubo es que darle las alturas correspondientes del alzado. Si tuviéramos duda, pues tenemos también el perfil. El perfil vamos cogiendo las alturas también. Por ejemplo, esta altura exactamente podríamos ponerla a partir del punto que corresponde, que es este que viene por aquí. Entonces lo proyectamos y bueno, sería esto. Lo que pasa es que le hemos dado aquí la curvatura, ¿no? Bueno, miramos si esas elipses están acordes con lo que podría ser esa proyección, que es quizás lo más difícil de ajustar. Y practicamos el hueco ahí del guardabadros para las dos aletas. Es fácil que dibujando así oblicuo, pues las elipses salgan más oblicuas de lo que deben de ser. Practicarle aquí un hueco para el radiador. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a cerrar aquí más el lateral. Podemos simular el efecto también de la curvatura con un poco de sombreado. Vamos a estrechar un poco más las ruedas, por lo que decía antes. Vamos a hacer los ejes menos alargados. Entonces, si queremos darle unos tonos, podemos, por ejemplo, siempre oscurecer la zona baja y si queremos un poco aquí. Siguiendo la curvatura de la carrocería. Mientras que aquí, por ejemplo, podemos darle la curvatura como aquí. Cada vez calcando un poco menos. Y aquí, por ejemplo, darle un tono más oscuro.
Entonces hacemos siempre pues zonas de más oscuridad, de más claridad. Lo mismo aquí, si esto es oscuro porque está reflejando algo, pues aquí también lo ponemos oscuro. Y aquí igual. Si hay aquí una zona de más oscuridad, pues aquí le podemos dar también de oscuro a claro. Vamos a redondear un poco más por aquí. Bueno, una vez que hemos dado ahí unos pocos tonos, también por aquí, vamos a darle los entrantes oscuros. Por ejemplo, ahí no llega la luz, pues podemos oscurecer. Lo mismo aquí tampoco. Vemos ya la curva de la rueda y aquí igual. Vamos a marcar, por ejemplo, el detalle oscuro aquí y luego, según nos acercamos, más oscuro. Poner aquí, por ejemplo, un retrovisor y aquí otro. Bueno, está bien alternar también rotulador con tonos de marcar los faros. Y aquí un efecto bueno. Entonces podemos también dar, por ejemplo, un oscuro para las zonas de reflexión. Por ejemplo, aquí podría reflejar el paisaje, entonces aparece oscuro toda esta zona. Y lo mismo aquí podría reflejar, por ejemplo, pues de este lado, por ejemplo. Mientras que en la parte de atrás, pues también podemos, por ejemplo, darle un tono ahí y luego un tono más suave, por ejemplo. Bueno, más suave. Como está reflejando el suelo, o el suelo al cielo, pues podemos dar aquí una tonalidad algo azulada. Y lo mismo aquí, un degradado. Y aquí igual. Tiene que ir de oscuro a claro. Bueno, entonces le damos unos toques, por ejemplo aquí de oscuro en el borde, entonces hace más el efecto de reflexión. Y aquí más oscuro también para este detalle.
Vamos ahora a hacer con líneas, remarcar bien lo que es el dibujo. Abajo, por ejemplo, podría entrar una entrada de refrigeración del freno. Bueno, siempre suele tener más contraste en la zona más cerca de la luz, o sea que podríamos incrementar el oscuro aquí cerca, lo mismo aquí, y dejando ver pues ahí el claro un poco la forma de la carrocería. Se vería dentro de la zona de oscuridad, no dentro de la zona de reflejo. Entonces marcamos aquí esto, vemos el detalle aquí para la vaca. Si aquí está reflejando un paisaje, pues se verán las ramas de los árboles, por ejemplo, pues un paisaje de plantas. Bueno, entonces aprovechando el oscuro, entonces aquí más oscuro y aquí igual. Podemos, si queremos incrementar la oscuridad, utilizar otro tono como este y mezclar un poco el verde también. Le volvemos a dar, como el coche es de color verde, pues bueno, podemos dar así por encima suavemente. Y lo mismo aquí. Lo normal es que si esto se refleja, el reflejo siga definido por la carrocería, por aquí, igual que esto. Entonces, cogemos otro tono y le damos, por ejemplo, por aquí, para definir entonces por dónde va hacia oscuro. Lo mismo aquí. O sea que quiere decir que está reflejando algo ahí. Y aquí igual. Este tono puede estar perfectamente definido, cosa que estos de aquí no. Vamos ahí un poco oscuro y luego intentamos mezclar con el otro. Lo mismo, aquí un poco oscuro y aquí igual. Bueno, entonces ya para concluir, pues hacemos el degradado siempre que podamos, aquí dentro. Esto lo mezclamos lo más que podamos, esto también. No hay que olvidar que el coche es verde, entonces debe ser verde en general. Luego intentamos fundir eso, esto igual. Y aquí lo mismo, ya que el coche es todo verde. Bueno, el reflejo lógicamente no tiene por qué ser una línea perfectamente definida, sino que a veces se funde y otras.
Bueno, vamos a darle también el oscuro de las ruedas, ya que al fin y al cabo son negras. Y aquí igual. Y sin olvidar, pues eso, las tonalidades interiores. Si la rueda tiene, por ejemplo, esta es la elipse de la rueda y este el neumático por fuera, tiene la sombra con el hueco hacia aquí, quiere decir que tiene convexidad. Si es al revés, o sea, si de repente el oscuro está aquí, pues es que es cóncava, que no suele ser, siempre el tapacubo es hacia afuera. Entonces el tapacubo sería la forma redondeada y luego aquí lo que refleja con más fuerza. Bueno, vamos ya a terminar. Podemos darle más fuerza a algunos detalles que veamos, si no han quedado bien definidos. Voy a poner aquí para la puerta esto. Poner aquí esto para la carrocería y para la aleta. Hay que pensar que el eje mayor de la elipse debe ser perpendicular a esta dirección. Bueno, aquí como está hecho así un poco ya a ojo, el tema artístico ha deshecho un poco todo, ¿no? Y ahora si quisiéramos también podríamos darle detalles, por ejemplo, los detalles aquí de limpia parabrisas, etcétera. Bueno, pues esa es la forma de transformar un poco lo que es una vista en planta alzado y perfil, en una representación tridimensional en perspectiva militar. Vamos por último a darle, ya que se nos olvidó, aquí a los retrovisores un tono, todo por la parte inferior. Y el reflejo sobre la carrocería ahí debajo. Bueno, pues esa serie entonces ya se podrían detallar más cosas, pero bueno, por ejemplo que esto vendría ya cerrando así un poco la forma de la carrocería, ajustar un poco más las líneas, borrar los contornos que han quedado un poco deshechos, perfilar algunos detalles así como inacabados, pero bueno, es un poco en plan boceto, o sea que tampoco importa. Y hay que pensar también en la simetría en el espacio, o sea, más o menos pensando una línea por aquí por el centro, pues que el coche pues esté centrado todo por aquí, respecto a esta línea imaginaria que pasa por el centro. Al final, la perspectiva del coche.